Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente con ustedes, Alejandro. Hola, buenas noches. Y un servidor. Y vamos a iniciar nuestro programa de Verdades Divinas. Tuvimos una ausencia de una semana, pero ya estamos nuevamente aquí, así que pues adelante, Alejandro. Perfectamente. Dice Aurelio, buenas tardes, una pregunta. En la divina voluntad ha pasado lo mismo que en la redención, en la cual alguien toma un texto y forma su iglesia. Dice que porque está haciendo en la divina voluntad lo mismo. Está la divina voluntad del doctor Tomasini, está la divina voluntad de Pepe González, está la divina voluntad del padre Gustavo y otros más. Todos dicen tener los escritos originales y todos dicen estar en lo correcto. Y entonces, ¿dónde está el orden de Dios? Entonces, ¿dónde está la unidad? ¿Qué grupo es el querido por Dios? ¿Dónde queda aquello de que la voluntad es una? Ahí termina. Uh-huh. Muy interesante pregunta, qué bueno que la hace, porque esto es importante. Yo diría que los escritos de Luisa, o sea, bueno, cuando se sacan, el Vaticano hace entrega de las libretas de Luisa, se toman varias copias de ellos. O sea, el Vaticano no los presta nada más para tomar copias. Y ese es el punto de partida. O sea, las traducciones que hay, prácticamente según Monseñor Piquieri, que era el ¿cómo se llama? Bueno, el obispo de Trani, en aquel tiempo, el arzobispo de Trani, antes de su fallecimiento, después del 15º congreso que hubo sobre Luisa, él dijo algo que es importante entender. Casi todas las traducciones que están circulando están correctas en el 99% de su contenido. Así que no se apuren, pueden leer con toda tranquilidad. Igualmente nos dice que que se deben leer todos, nos autoriza a leer todos los escritos y no como en algunas ocasiones se ha dicho que nada más determinado el número de libretas. Bueno, eso es en cuanto a los escritos. Lógico, la traducción, bueno, va cambiando de palabras, o sea, se usan diferentes palabras, pero el sentido es prácticamente el mismo, o sea, no hay gran diferencia, ¿no? Ahora, en cuanto a esto de que la divina voluntad de fulano, de sutano, de perengano, nosotros siempre hemos alegado lo siguiente. Todo lo que se diga sobre la divina voluntad necesitamos basarlo en los escritos, no en opiniones personales. Ciertamente, en algunas ocasiones se toma el escrito, se toma el sentido del escrito y se le da un enfoque diferente, dependiendo de la persona y del estatus, ¿cómo diríamos?, de conocimiento y del estatus espiritual de la persona. Algunos lo llevan mucho hacia involucrarlo o combinarlo con lo anterior. Otros lo toman tal como está, pero le ponen ideas personales en algunos, ¿cómo diríamos?, puntos donde ellos creen que es así. Por eso es que siempre hemos mantenido la idea de que todo aquello que se diga de la divina voluntad debe poderse basar en los escritos. Si en los escritos no lo podemos comprobar lo que se está diciendo, definitivamente no es válido, no hay que hacer caso a lo que se está hablando.
Yo creo que siempre que tengamos una duda, sobre todo cuando hay discrepancia entre lo que dice una persona con lo que dice otra, pedir que se nos muestre con los escritos qué es lo que dice el escrito. Y ya sobre eso podremos llegar a una conclusión de decir, bueno, el escrito dice esto, por lo tanto, este es como el camino que debemos seguir. Si la interpretación que hace otra persona no se puede demostrar con los escritos, definitivamente hay que quitarla, hay que desecharla, ¿no? Otra de las cosas que es importante, o sea, ahorita está pasando prácticamente lo mismo que pasó en la redención. O sea, cada uno va hablando de lo que cree o de la interpretación que se quiere, hasta que se pusieron los 4 evangelios, hasta que los apóstoles empezaron a escribir, empezaron a poner sus directrices, y entonces toda la lectura, todo lo que la Iglesia ha ido recogiendo tiene que basarse sobre eso. La Iglesia está ya en la etapa de hacer en esta edición formal, ¿sí? Una edición crítica. Y bueno, hasta que salga esta edición se podrá tener ya una directriz única y ya sin cambio de palabras, ¿sí? Y sobre todo sin cambio de interpretaciones. Entonces, me parece excelente la forma de ver de usted, y no se trata de sectas, no se trata de la divina voluntad de fulano o de sutano. La divina voluntad es una. No hay más que una sola idea y una sola finalidad, que es el querer divino que se quiere hacer vida de la criatura. Nada más. Esa es la única verdad que encierra todo esto. El camino para llegar a eso, bueno, está marcado en los libros, no hay discusión. Ahí no podemos poner interpretaciones personales. El camino está perfectamente marcado. El abandono, el desapego, el seguir las reglas que Jesús pone para la imitación de su vida, en fin, no hay forma de poderse desviar. Yo le puedo quitar lo que no me gusta, pero eso no lo puedo demostrar con los escritos, por lo tanto, no tiene validez. Y los efectos, ahí es en donde entramos en problemas. Los efectos de este querer divino haciéndose vida de la criatura. Ese es el problema. ¿Qué le pasa a la criatura y qué le pasa a Dios? Es tan delicado esto que en definitiva no podemos, no deberíamos de meter nuestra propia opinión. Y vuelvo a repetir, cada vez que usted oiga algo que no concuerde con los demás, que le expliquen, que le muestren los escritos para saber si es o no es realidad. Pero no creo que vayamos creando sectas de divina voluntad. Sí. Dice Silvia, respecto al programa de la agonía, se podría decir que el miedo que experimentó Jesús no era un temor existencial, ya que él deseaba sufrir, llamaba la cruz, sino tal vez el miedo a la experiencia desconocida de las sensaciones que como hombre no había experimentado todavía. Todos nosotros en nuestra existencia, en nuestra naturaleza, por el solo hecho de haber sido creados inmortales, o sea, ese rechazo, ese temor a la muerte es como natural. Jesús es verdadero hombre, por favor, esto que se entienda. No puede tener nada que no sea igual a lo que nosotros tenemos, porque si algo fuera diferente ya no sería un verdadero hombre.
Así que todos los temores, toda la parte natural de nosotros la tiene Él y la manifiesta tal cual. Pero si nos fijamos en el desarrollo de ese programa y en lo que nos revela a través de ese dictado, nos está revelando lo que Él siente y que es lo que nosotros sentimos, pero al mismo tiempo está revelando el cómo llevarlo a feliz término, cómo dominarlo, cómo poder sacar adelante toda esa angustia, todo ese temor, todo esos, ¿cómo diríamos?, artificios, argucias que tiene la vida, que tiene el enemigo, para hacernos rehuir un fin determinado, ¿no? Dice Rafael, doctor, ¿debemos seguir la actitud de Luisa para vivir en la divina voluntad? No sé a qué se refiere con la actitud de Luisa. O sea, debemos seguir todo lo que Luisa nos propone, por supuesto, porque ese es lo que Jesús le ha ido diciendo y el camino que Jesús nos ha ido dejando a través de ella. La actitud de Luisa, no sé, vuelvo a repetir, ¿a qué se refiere usted? Si es la actitud de víctima en cama, no. Si es la actitud de escritor o de cabeza de misión, no. Nosotros debemos seguir la actitud de entrega, quizá eso sea el punto, de entrega, de fidelidad y de amor a Jesús, de amor a la divina voluntad, de amor al sufrimiento, sí. Dice Alan, ¿por qué es necesario que las personas, tanto en divina voluntad o en santidad humana, sigan sufriendo? El camino de regreso a la divinidad, esa unión que se había perdido en el paraíso terrenal y que Jesús viene a restaurar. Lo restaura a través de un puente, pero un puente de madera que es en forma de cruz. ¿Qué quiere decir la cruz? Quiere decir quitar todo lo que me aleja de Dios y poner todo lo que me acerca a Dios. El quitar lo nuestro es una cruz, es un victimado. Y lo he repetido en varias ocasiones, desde los mandamientos, Dios lo que intenta es irnos acercando a Él, pero a través de ese irnos negando a nosotros mismos. Los mandamientos no son más que eso, una negación de nosotros y un ir quitando lo que nos agrada a nuestros sentidos. Ahí hay sufrimiento. Siempre que Jesús le decía a alguien, ¿quieres venir en pos de mí? Siempre era primero la cruz, toma tu cruz y sígueme. Si tú pones las manos en el arado y volteas, no eres digno de mí. Si tú no odias a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu esposa, no eres digno de mí. Ese es el punto. Nosotros fuimos creados para Dios. Nosotros fuimos creados con esa finalidad de ser en donde Dios pudiera repetir su vida, y para eso necesitamos quitar todo lo que la voluntad humana ha ido poniendo. Por lo tanto, si yo no me lo quito, no puedo entrar en consonancia con Él, y ese quitármelo es cruz. Si yo no sufro, definitivamente no hay forma de que yo me salve. O sea, si no sufro ese desapego, si no sufro toda esa ¿cómo diríamos?, soberbia, esa vanidad de que yo primero y Dios quizá después de mí. O sea, porque toda nuestra vida así ha sido, primero nosotros y después los demás. Y entre esos demás está Dios. No, también dice Alan Paris que sí, puedes poner el
el link donde están los 300 audios sobre diálogos divinos. Ahorita los ponemos. Dice Silvia: cuando el Señor pone el oficio de las cosas creadas en el alma que vive en su voluntad, se refiere al oficio espiritual, como por ejemplo uno de los oficios del sol es dar luz. Entonces el alma da luz a las mentes y los corazones de los hermanos, o también incluye el oficio material del sol que da luz a la tierra. Ahora sí me puso un 4. Jesús nos habla de que el oficio, o sea, el oficio, el valor y el amor que contiene la cosa creada, Él la deposita en algún acto de nosotros. En cuanto al oficio de dar luz material, calor material, definitivamente no tiene mucho sentido. Quizá pudiéramos decir que ahora nosotros concurrimos a dar todo eso que el sol da y concurrimos con Dios en darlo, porque es de Dios de donde sale. Pero el punto es que Dios vea en nosotros su creación, que Dios encuentre en cada uno de nosotros todo lo creado por Él y lleno de amor de nosotros hacia Él ahora. O sea, ahora es la retribución. Pero que hagamos el mismo oficio, por ejemplo, que mi palabra se convierta en agua para quitar la sed de todos, no, el oficio así material no creo. Dice Lourdes, dice que de la pregunta anterior también dice: observo que hay sacerdotes que nos dicen que son consagrados a la divina voluntad y hablan de ayuno, usan palabras como libero, ato, etc. y hacen oración de liberación. Dice que me confunde todo eso. Bueno, ay, perdón. Eso es lo que explicábamos hace un momento. En la divina voluntad, o sea, todo esto queda total y absolutamente superado. En la divina voluntad todo se va haciendo diferente, y vamos teniendo un punto de partida y un punto de acción totalmente distinto. El problema es que muchas de las personas, y sobre todo siendo sacerdotes, se aferran a la parte anterior y entonces tratan de conjugar la parte nueva con la parte anterior. Esto yo lo diría desde mi punto de vista con lo siguiente. Ya en el Evangelio nos hablaban de algo de esto que iba a pasar, refiriéndose al judaísmo y al cristianismo, pero que lo podemos encajar ahora. Vino nuevo en odres nuevos, vino viejo en odres viejos. El vino nuevo revienta los odres viejos y el vino nuevo se desparrama. Si el vino nuevo de la divina voluntad, de este vivir en la divina voluntad, de este poseer todo lo que Dios posee, de tener la misma voluntad y la misma vida de Dios como vida nuestra, la queremos encasillar en la parte anterior, que es la búsqueda de la criatura de llegar a cumplir la voluntad de Dios, la búsqueda de la criatura en acercarse a Dios. Definitivamente no nos vamos a entender y vamos a tergiversar todo. Por lo tanto, no es el punto. Podemos total y absolutamente, o sea, yo le diría, si hablan de sanación, que le digan dónde está en los escritos de Luisa que hay que hacer sanación. Si le hablan de perdón, que le digan en dónde está. No se lo van a encontrar, no se lo van a poder mostrar, porque son ideas de ellos. O sea, y de lo que hablen, siempre y cuando no haya una concordancia con el escrito, son ideas de cada quien. Ideas que quizá llevan una buena intención y una buena
no sé, ese querer llegar de la mejor manera, pero que no concuerdan con todas las normas y todas la cátedra que Jesús nos va dando sobre el cómo llegar a vivir en la divina voluntad. Dice Marjorie, quisiera si por favor volviera a explicar la parte donde no sé en cuál volumen dice que solo el que vive en divina voluntad puede pedir el reino. Es que no me quedó claro. Bueno, es que eso simplemente Jesús lo dice así, que las únicas personas que tienen el derecho de pedir el reino son aquellas que lo poseen. O sea, son cosas que a veces nos sacan un poquito de balance. En otra ocasión él dice que para entender a una voluntad divina se necesita poseerla. Y nosotros desde la parte humana, nosotros es exactamente lo contrario. Decimos que para poseer algo necesitamos entenderlo, comprenderlo antes. Y aquí es diferente. Yo no puedo poseer, por ejemplo, yo no puedo entender una voluntad divina que no conozco, que no hay nadie que la conozca, que no hay nadie que me la explique, si no la poseo y sea ella misma la que me muestre el cómo. Por eso Jesús desde el principio me va diciendo que basta con que yo lo desee para tenerla. No me pone ninguna regla, no me pone nada. Me dice, ¿en verdad lo quieres? ¿Ya conoces que existe? Ya está hecho. Y empiezas poco a poco a entender, dado que ahora tienes la divina voluntad. Y es ella la que te va abriendo el panorama. El reino, ¿quién tiene capacidad? ¿Quién tiene el poder de pedir el reino? Solamente Jesús, pero Jesús lo poseía y lo poseía por naturaleza. Por eso es que Él se tiene que poner a la cabeza de toda la iglesia rezando el Padre Nuestro, y se pone a la cabeza porque cada vez que nosotros recemos un Padre Nuestro, no soy yo el que lo está pidiendo, es Jesús que a través de mí está pidiéndolo. Él suple nuestros Padres Nuestros y ha suplido los Padres Nuestros de toda la humanidad. El derecho de pedir, fíjese bien, derecho es cuando lo poseo. Ahora ya tengo el derecho igual que Jesús, porque es Jesús quien está repitiendo su vida en mí, y ahora yo tengo el derecho de Jesús de pedirlo. Pero eso es el derecho. ¿Lo puedo pedir desde afuera? Sí, pero entonces es Jesús quien tiene que suplir, y yo no tengo derecho de pedirlo directamente, y por eso Jesús tiene que venir y suplir lo que yo no puedo hacer. Dice Martín, si Jesús asumió toda nuestra naturaleza humana, ¿también asumió la concupiscencia, el pecado? Le pregunta Judas a Jesús, le dice, oye, ¿tú nunca has tenido deseos hablando de mujer? Y le dice Jesús, Judas, tengo 30 años. ¿Qué le contestó? Pues que igual. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La concupiscencia es la tendencia a llevar hacia el lado negativo lo nuestro. Y esa tendencia que hay nuestra es sobre algo que tenemos como naturaleza, que es el instinto sexual, vamos a decirlo así. ¿Jesús lo tuvo? Sí, por supuesto que lo tuvo, pero nunca permitió el desear las cosas en forma negativa. Por lo tanto, él tiene el deseo, lo siente, pero no permite que la concupiscencia lo lleve al mal, sino la vence y lo lleva al bien.
Dice LL. Esta etapa de hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, es la tercera obra de Dios, es la plenitud de los tiempos personal. Es la plenitud de los tiempos en el sentido de que Dios cumple ya la finalidad de su obra. O sea, al igual que fue la plenitud de los tiempos cuando viene la redención, que viene la encarnación del Verbo, y esa plenitud era dada por María, que teniendo en ella la divina voluntad, abarca a toda la familia humana y hace las peticiones necesarias que el Padre había pedido para mandar al Redentor. Ahora, el Padre volvió a hacer una petición de actos santos de voluntad humana y peticiones del reino. Y esas peticiones las hacemos exactamente en el Padre Nuestro. Pero todo el número que Dios quería recibir no se completa. Por eso es que Luisa tiene que venir y en la divina voluntad ella suple a toda la humanidad y le entrega al Padre todo lo que el Padre ha pedido. Por lo tanto, podríamos decir que esta es la segunda plenitud de los tiempos en que permite que Dios lleve a cabo su acto principal, que era la fundación de su reino. Y si usted quiere, lo podemos poner como plenitud de los tiempos en cada uno de nosotros. Como efecto, no tendría problema. Dice Leticia, he llegado a México y vivo en un pueblito muy devoto. Ya han mirado que voy a misa y que estoy entregada a Dios y quieren llevarme con un sacerdote para que me consagre a Nuestra Madre Santísima. Y ya les dije que no, pero siguen insistiendo. ¿Qué puedo hacer? Pues, ¿qué le digo? O sea, consagrarse a la Virgen no es malo. O sea, en realidad no hay ningún problema. En la consagración, si tenemos en mente lo que es la consagración, es el dedicar única y exclusivamente aquello que se consagra al servicio de Dios. Entonces, si usted se consagra a la Virgen, se consagra única y exclusivamente al servicio de ella. Pero ella, el servicio que ella quiere es que nos vayamos hacia su Hijo Jesucristo. O sea, ella no quiere para sí misma, no quiere nada, quiere llevarnos a su Hijo. Y en la única manera de llevarnos y la mejor manera de que el Hijo nos reciba es en la divina voluntad. Así que la misma Virgen, no importa a qué Virgen se consagre usted, la misma Virgen le va a enseñar a vivir en la divina voluntad. Y para eso está el libro de la Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad. No hay nada de malo en eso. Ahora, si no quiere, quizá por los compromisos que le pueda ocasionar en forma ya material el consagrarse, bueno, simplemente diga no y listo. Nadie nos puede obligar a hacer algo que no queremos. No tengamos el temor del que dirán o que simplemente decir, ¿saben qué? No. Listo. Dice Silvia, podríamos decir que el paraíso, con todas las bienaventuranzas y alegrías que contiene, se duplica, se renueva en cada alma que vive en la divina voluntad para los bienaventurados. Así es. Y luego, todas las creaciones nuevas, cada vez que la criatura hace un acto en la divina voluntad, Dios puede sacar de sí mismo nuevas alegrías, nuevas bienaventuranzas, porque Dios es siempre nuevo, nunca se repite. Por lo tanto, está sacando de sí todas esas cosas nuevas y lo que hace es simple y sencillamente tiene ya la parte, ¿cómo diríamos?, nueva, esas creaciones nuevas, esa manifestación de lo que Dios contiene, pero ahora es en el alma. Y ahora esa criatura se vuelve un paraíso de más. Dice Silvia, podríamos decir que si 1000 personas vivieran en la divina voluntad, el Señor encontraría
1000 creaciones distintas, aunque solo haya una creación material. E igualmente el Padre encontraría a 1000 Jesús fundidos con cada una de esas 1000 personas, repetidos todos los actos, las penas de Cristo. Sí, pero entender que esos 1000 o 10,000 o los que sean es uno solo. Esto es igual que las hostias. En una misa, si el sacerdote pone 10 hostias, se consagran 10 hostias y hay 10 Jesús, aunque son uno solo. Se puede dar a 10, pero nada más es uno. Si hay 1000 hostias y el sacerdote consagra, entonces hay 1000 Jesús, pero sigue siendo uno solo. No es que se multipliquen. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora es en el alma en donde ese Jesús se va a multiplicar y va a dar, de acuerdo a la persona, va a dar una característica de su vida que es diferente a todas las demás. Dice Soledad, según María Valtorta, también el demonio tentó a María Santísima cuando murió Jesús en lo de la resurrección. ¿Podría hablar un poco de eso? No es tentar, o sea, María en esos momentos aparentemente parece que está dudando. O sea, María Valtorta la describe en un estado muy de ansiedad y de una repetición de hijo, de resucita, 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 o sea, como si estuviera dudando. No hay que confundir el sentimiento humano, porque María es humana, totalmente igual que nosotros, y que ese sentimiento no se va a quitar jamás. Todo lo que María sufre en el momento de la crucifixión, de la muerte de Jesús, de cuando lo sepultan, es la parte humana de ella, pero no está dudando. Y si entendemos las palabras de Jesús, tanto en María Valtorta como en Luisa, en María Valtorta nos dice que el demonio se aventó con todo contra María, pero era como lanzar pétalos de una flor a una pared de granito, no le hacían nada. Y en Luisa nos dice que el alma que vive en la divina voluntad, el demonio no tiene acceso para tentarla. María pasó su prueba en la eternidad, pasó su prueba en el momento de que su alma fue creada. Lo que está viviendo en este momento es lo que en aquel momento de la creación de su alma superó y venció. Pero no podríamos hablar de una tentación directa del demonio. Podemos hablar de una ansiedad de ella de querer resucitar a Jesús. Bueno, no de quererlo resucitar, sino de que resucitara, que abreviara el tiempo. Dice Paco, las personas que estamos en Divina Voluntad estamos considerando organizar un retiro de silencio soportado con los escritos de Divina Voluntad. ¿Es recomendable? Definitivamente sí. O sea, el silencio es una de las actividades que más nos permiten la profundización en los escritos. El silencio debe ser total, debe de haber esa alternancia entre el conocimiento, que sería dar las verdades, pocas, y luego silencio para meditar, para hacer más profundo todo lo que acabamos de recibir. Una de las cosas malas que se hacen en los retiros es dar un exceso de información, porque en la medida que estamos dando más información, se va formando todo un mar inmenso que ya después no me acuerdo de nada, ¿no? Uh-huh. Pero cuando se dan pocas verdades y se permite que el alma se interiorice y llegue a una
verdadera meditación de aquello, es productivo. Sí, definitivamente sí. Ojalá y que lo puedan hacer. Dice Paco, cuando la vida divina es continua en nosotros, ¿se puede decir que ahora somos acto de Dios, acto rehecho? Ojalá llegáramos a ser un acto de la divina voluntad, porque eso implicaría la unidad total con todo lo creado y con todas las obras de Dios. En el acto, cuando la criatura llegue a ese punto, si es que alguien llega, se volverá realmente nada más uno con Dios, esa unidad, y se convertirá en un acto único, un acto de la voluntad divina, y ese acto lo unirá a todo lo creado. Dice Marcela, la Virgen y Jesús ayunaban, ellos vivían en la divina voluntad, entonces se puede ayunar y ofrecerlo como acto de reparación en nombre de todas las criaturas. Sí, no hay problema. Dice José Luis, en el Evangelio del joven rico, podría decirse que fue alguien a quien invitó Jesús a vivir en la divina voluntad y no quiso. No, en ese tiempo la perfección a la que Jesús se está refiriendo era la perfección de las virtudes, a la santidad humana, ¿no? O sea, el joven rico llega a preguntar por la vida eterna. Dice, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Si lo entendemos desde el punto de vista de Jesús, la vida eterna es conocimiento. Es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Por lo tanto, la manera de poder empezar a conocer es cumpliendo la voluntad de Dios. Y los mandamientos es cumplirlos, eso es cumplir la voluntad de Dios. Así que por ahí empezaríamos más o menos a caminar en este terreno. Cumplir la voluntad de Dios en sus actos, en su vida, y eso es la salvación. Pero cuando el joven rico le dice, es que eso ya lo cumplo desde niño, entonces dice el evangelista, Jesús lo ve con amor, lo amó, y le dijo, entonces lo que quieres no es nada más la salvación, la vida eterna, lo que quieres es la perfección, o sea, la santidad humana. Y lo invita a la cruz, lo invita a seguirlo, lo invita a despojarse de todo, y ahí es en donde el joven rico dice, no, mejor prefiero nada más la pura salvación. No se trataba de la divina voluntad, se trataba de eso. Ahora prácticamente nos está hablando de lo mismo. Es una invitación porque nosotros queremos preguntarle o le preguntamos, Señor, ¿qué debo hacer para obtener la santidad? ¿Qué me diría? Cumple los mandamientos, cumple el Evangelio, cumple lo que la Iglesia te pide, asiste, usa lo que la Iglesia te da, los sacramentos, los sacramentales, todo lo de la oración, en fin. Y con eso lograrás la santidad humana. Pero si alguien dice, Señor, eso lo cumplo desde niño, entonces Jesús lo mirará con amor y le dirá, entonces lo que quieres es vivir en mi voluntad. Bueno, para eso, quita todo lo que tienes. O sea, incluso eso de cumplir todo, quítalo. Toma tu cruz, la que tengas, la que te haya tocado, y luego ven y sígueme. Es exactamente lo mismo, pero ahora sí nos está hablando de la divina voluntad. Dice Concepción, doctor, la diferencia entre quien vive y entre quien hace la divina voluntad. Uno cumple la voluntad de otro ser diferente de él, y la otra es hacer posesión de la divina voluntad. En divina voluntad, ¿está bien orar por las almas del purgatorio? Sí, o sea, no hay problema, pero ahora podemos llevarles todo lo que Jesús nos da.
Podemos llevarle su sangre para bañarlas en su sangre, podemos llevarle sus llagas, sus carnes arrancadas para fortificarlas, en fin. Ahora es mucho más lo que se puede hacer que un sufragio como era antes. ¿Que lo debemos hacer? Sí, por supuesto. Las almas del purgatorio es donde se ejerce el punto más, no me acuerdo cómo dice Jesús, el punto más alto, diríamos, de ejercer la caridad, porque son almas que ya le pertenecen a Él, que Él ama entrañablemente, que ellas lo aman también, pero que sufren porque todavía no pueden estar cerca de Él, y por eso es que es el acto más, el que Él agradece más, el que se practique la caridad con ellas. Y el punto es que ahora podemos llevarles todo lo que Jesús pasó en su vida. Dice Carol, escuché a un sacerdote en un programa que San Juan Pablo II profetizó que México va a evangelizar al mundo. ¿Podría ser de la divina voluntad? Esta idea es muy repetitiva. Rick Miller, o sea, ¿sí se acuerdan de Rick Miller? John Rick Miller. John Rick Miller. El nombre. Él hablaba de que la Virgen, o sea, tenía un plan para México que era muy grande, que de aquí iba a salir prácticamente la luz para la nueva evangelización de México y de Colombia, dos países latinoamericanos. La nueva evangelización, bueno, prácticamente podría ser esta, podría ser la divina voluntad. Dice Marta, mi pregunta es, en los años que Luisa vivió en la divina voluntad, ¿pasó algún tiempo sin vivir una Eucaristía? O sea que si hubo un día en que no hubiera Eucaristía. Sí, sobre todo al principio. La llegaron a dejar hasta 18 días en su estado habitual, o sea, rígida, en forma pétrea, con su espíritu fuera. Y sí, o sea, pero ya después, hasta donde yo entiendo, no. Dice Deus, ¿qué piensa de este sínodo del Amazonas? No tengo idea, o sea, no es cosa que nos corresponda opinar. Dice, creo que ya son todas las preguntas. Dice Rocío, doctor, ¿cómo reparar las comuniones en la mano y las profanaciones, robos, etcétera? Bueno, o sea, ofreciéndole a Jesús, vuelvo a lo mismo, o sea, las mejores reparaciones son las que hacía Jesús. Y para poder conocer cuáles eran las mejores reparaciones, lo que Él hacía, están las horas de la pasión. Yo le podría decir así a grandes rasgos, es haciendo el acto contrario de lo que las personas hacen. Si la reciben, o sea, en la mano, bueno, pues yo hago la intención de recibirlo en la boca y de que todas las criaturas lo reciban en la boca. Pero bueno, esa es mi intención. Pero ahora vamos a buscar en el libro de las horas de la pasión qué hacía Jesús para reparar por todas las comuniones mal hechas, por las profanaciones que se hacían, y tomando lo que Él hacía, ahora lo hago mío y se lo ofrezco yo a Él para repararlo. Y esas son las mejores reparaciones. Así que yo le invitaría a leer y a convertirse en una asidua lectora del libro de las horas de la pasión. Y no solo lectora, sino actora del libro de las horas de la pasión. Se terminan las preguntas ya. Perfecto. Pues amigos, gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Con mucho gusto aquí Alejandro. Muchas gracias. Y un servidor. Y muchas gracias por sus saludos y comentarios. Y buenas noches.